¿Qué le parece si vamos unos minutos a la palabra del Señor? Está en el libro de Hechos, en el capítulo 13, en el verso 36. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Padre, bendícenos en esta tarde, que esta palabra, Señor amado, sea sembrada en corazones que son buena tierra, donde tu palabra puede llevar mucho fruto, Dios. Y dice tu palabra que da un fruto de un 30, de un 60 y un 100 por uno. Lo creemos en el nombre de Jesús, que esta palabra hará milagros, señales y prodigios en sus vidas. Amén y amén. Como les mencionaba, estamos haciendo la transición de la serie de fe a lo que es obedecedor, ¿no es cierto? Y recordar que David fue un hombre de fe, un hombre que le creyó al Señor, que Dios podía cambiar su realidad a pesar que las circunstancias naturales dictaban algo distinto, pero Dios tuvo ¿no es cierto?, el poder para transformar la vida de David porque fue un hombre de fe. Y David dice que sirvió a su generación. El escritor de hecho está hablando que David sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. ¿Qué es servir? Hoy en nuestro medio y en nuestra cultura, servir es como estar en un nivel más bajo. A veces como el que sirve siempre se siente como estar en un nivel más bajo, de poca importancia. Y lo peor para muchos es que no es de renombre. ¿No es cierto? Cuando alguien sirve es como que no es una persona que no tiene renombre, y hoy día lo que más busca la gente es que su nombre sea conocido, ¿no es cierto? Por mucho, que tenga un nivel de importancia, y sentimos que el servir no va con ello. Y lo peor es que este pensamiento también se ha llevado a la iglesia o a la comunidad de fe en la cual nosotros muchas veces participamos, como que también en la iglesia el servir como que te da una categoría casi como más baja, cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no es cierto? Porque a eso fuimos llamados, a servir en su obra. David fue rey, pero en el Nuevo Testamento se toma la gran importancia que sirvió a sus generaciones y que fue un puente de bendición para otros. Cuando hablamos de servir al Señor, no tan solo estamos hablando de hacer cosas dentro de la iglesia, que también es muy importante, ¿no es cierto? Si no, difícilmente podríamos desarrollar la actividad que hoy día, ¿no es cierto?, hacemos. Hoy día mismo, ejemplo, hay hermanos que están sirviendo y por eso podemos llevar esto adelante. Hay hermanos que, ¿no es cierto?, nos están ayudando y por eso nosotros podemos servir y llevar, ¿no es cierto?, esta transmisión hacia sus hogares. Pero servir también está involucrado, ¿no es cierto?, es estar involucrado con la obra y con la causa de Dios, en la ciudad, en la familia y en el país. Servir, ¿qué significa? Obrar con entrega, con lealtad al servicio de una persona o de una cosa. Mostrar adoración, mostrar obediencia y respeto hacia Dios en el término religioso. David se habla que sirvió a sus generaciones. Y tomé varios puntos en qué sirvió David. David sirvió desde pequeño a su padre en sus labores pastorales. Reconoció en su padre la bendición de Dios para su vida. No le importó quién fuese su padre, ni si era de renombre o no. Lo importante es que era su padre y fue una bendición para él. Lo bendijo con su trabajo y lo bendijo con su respeto. Hoy lo que mucho no se tiene. Un hijo bendijo a su padre, sirvió a su padre de pequeño, ¿cierto? Y lo bendijo ¿con qué? Con su trabajo y con su respeto. También David sirvió al rey, ¿no es cierto?, con su talento de tocar el arpa. ¿Sabes que David había sido ungido por Saúl como el futuro rey de Israel? Pero él no se sintió inferior a ir a tocar a un rey que estaba desechado por Dios y siendo atormentado por un espíritu malo, siendo que él era el ungido. David no se sintió inferior, David no dijo yo soy el ungido y él es desechado, todo lo contrario. Él sintió que ese ungimiento que Dios había hecho para su vida, ¿no es cierto?, era para servir a un rey que había sido desechado por Dios, pero también era un ungido de Dios. Sirvió a sus hermanos para cubrir sus necesidades. Lo que él tenía lo compartía con los que tenían menos. Yo siempre digo, ¿no es cierto?, cuando muchas veces la gente quiere ayudar y solamente queda en el querer.
Piensan en los niños de África, piensan en las personas, ¿no es cierto?, de otros mundos, cuando en realidad muchas veces en nuestra propia familia nosotros tenemos a gente que le podemos dar una mano y le podemos bendecir. Y también en nuestra iglesia, también en nuestra hermandad, muchas veces la gente busca en otras personas, cuando a veces tenemos al lado nuestro alguien que nosotros podemos ayudar, alguien que nosotros podemos servir, alguien que nosotros podemos cubrir sus necesidades. Sirvió también a su nación David al matar a un gigante. Fue una influencia para que otros también desafiaran a los gigantes. Recordemos que cuando David mató a Goliat, dice que el ejército se escondía a causa del temor. Pero cuando David mata al gigante, pasajes más adelante vemos que se arma un ejército que es capaz de hacerle frente a los gigantes y matar gigantes. Sirvió como una influencia para que otros desafiaran a los gigantes. No solo trajo libertad en una ocasión, sino que trajo algo mucho mayor que le enseñó a ser libres. Sirvió a sus generaciones dando todo para la construcción del templo. Sus recursos los puso a disposición para sostener el templo y para sostener la adoración que en él había. Su vida fue un modelo de servir a gente sin esperanza, a gente que estaba angustiada, como los que llegaron a la cueva de Adulam. Él fue influencia, sirvió, motivó a otros para que alcanzaran lo que ellos mismos no creían. Hizo que en ellos habían capacidades que ni ellos mismos habían descubierto. Sirvió a sus generaciones. Sirvió con sus habilidades, con sus talentos, con su ejemplo de vida para una generación que estaba sumida en la pobreza y en el yugo del enemigo que lo oprimía. Recordemos que en el tiempo de David solamente Saúl y Jonatán eran los que tenían espada, porque los filisteos no le permitían tener armas de guerra. ¿Qué le permitían los filisteos con sus herreros? Solamente tener armas de trabajo. El asadón, ¿no es cierto?, todo lo que fuera un instrumento, ¿no es cierto?, de trabajo, eso se le permitía, pero no un arma en la cual ellos alcanzaran su libertad. David, con sus talentos, con sus habilidades, le enseñó a una generación que se podía ser libre, de la pobreza y del yugo que lo podía oprimir. Nosotros llevamos años como iglesia, donde Dios ha levantado una generación que ha servido, ¿no es cierto?, y Dios lo ha posicionado en sus trabajos, Dios lo ha posicionado en sus familias, ha hecho milagros en ellos. Hoy llamamos a hombres y a mujeres que quieran servir a sus generaciones. Nuestro país se lo está llevando el diablo y la iglesia no está haciendo nada. Nuestro país está siendo ideologizado por corrientes y nosotros no estamos haciendo nada. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estás haciendo tú con tu familia? ¿Qué estás haciendo tú con tus hijos? Llamamos a hombres y a mujeres que quieran servir a sus generaciones, que estén dispuestos quizás a pasar malos ratos, que estén dispuestos quizás a perder sus propios derechos como descanso, tranquilidad, para servir a una generación. Nunca nos olvidemos que el servicio nos posiciona en el propósito de nuestras vidas. David sirvió a sus generaciones y Dios lo puso como rey. David sirvió a su padre, David sirvió a un rey, sirvió a sus semejantes, lo influyó, animó, los capacitó, sirvió, creó, ¿no es cierto?, toda la instancia de adoración en el templo, llevó el arca a Jerusalén. Los que generaciones se habían olvidado de la presencia de Dios, Él le inculcó la adoración y sirvió a sus generaciones. Nunca te olvides que el servicio que nosotros hagamos para el Señor, no estoy hablando tan solo de la iglesia, para el Señor nos posiciona en el propósito de nuestras vidas. Me gustó lo que un día leí, ¿sabes? Dice que un árbol no se da sombra a sí mismo, ni tampoco un árbol come de su fruto. La naturaleza que Dios ha hecho está para servir a otros. La naturaleza que Dios hace está hecha para servir a otros. ¿Sabes? Cuando a veces escuchamos que la luz de Dios brillará en nosotros, creemos que vamos a ser brillantes y creemos que esa, ¿no es cierto?, esa luz nos va a dar renombre, cuando en realidad es todo lo contrario. Esa luz es no para que nosotros seamos vistos, sino para alumbrar el camino de otros y llevarlo a la cruz de Cristo. Parece que no te gustó mucho eso, ¿no es cierto? Cuando escuchamos que la luz de Dios brillará en nosotros, no es para ser visto, sino para alumbrar el camino a otros en su caminar y llevarlos
a la cruz de Cristo. Para alcanzar el propósito necesitamos el servicio, necesitamos servir, necesitamos sembrarnos. David se sembró a una generación. David se sembró a una nación, a hombres que estaban allí en la cueva de Adulán. Recuerda que llegaron los afligidos, llegaron los amargados, llegaron los enlutados, endeudados, los que eran perseguidos por sus deudas. Y Él los animó. Él descubrió habilidades que ni ellos mismos sabían que tenían. Y los transformó en un ejército. Le enseñó y los motivó a creer en Dios, que podían alcanzar sus metas y podían alcanzar su propósito sirviendo a una nación. Yo quiero motivarte en esta noche. Estamos entrando, ¿no es cierto?, a los 3 meses que veremos a Dios moviéndose nuevamente. No sé si es el 5º o 6º año que estamos haciendo Obededón. Y todos los años hemos visto a Dios moviéndose en diferentes formas, en diferentes familias. Y creemos que este año no será una excepción. Pero nunca olvidemos que el servicio es que nos va a posicionar en nuestro propósito. No hay una persona más feliz en esta vida que esté en su propósito. Si hay una persona que es feliz, es la que está haciendo su propósito. El propósito para el cual Dios los formó, el propósito para el cual Dios los creó. No pasa por recursos, no pasa por alcanzar logros, ni por alcanzar desafíos, ni por alcanzar metas. Está en caminar en nuestro propósito. Recuerda esto, un árbol no se da sombra para sí mismo. Un árbol no come de su propio fruto. Y cuando Dios está diciendo que su luz brillará en nosotros, no es para que seamos vistos por la gente, sino para que alumbremos el caminar de otros y que los podamos llevar a la cruz de Cristo. David sirvió a su generación, sirvió a su padre. Nunca te olvides, sirvió a su padre, sirvió al rey, sirvió a un hombre que había sido desechado por Dios. Sirvió a un hombre que estaba siendo atormentado por un espíritu malo. Y él era ungido. Pero eso no lo hizo menospreciar al que estaba en una posición más mal que él. Sirvió a sus hermanos para cubrir las necesidades de otros. No para que la gente cubriera sus necesidades, para cubrir las necesidades de otros. Y sirvió a una nación, sirvió a sus generaciones, enseñándole que se podían alcanzar las cosas. ¿Sabes? Dios te llamó a ti en tu familia para mostrarle que con Dios se pueden romper las maldiciones. Para demostrarle a tu familia que con Dios la maldición de la pobreza se puede romper. La maldición de los vicios, la maldición del fracaso matrimonial, la maldición de la frustración se quiebran cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que le sirve al Señor. Cuando cree que Dios lo llamó para servir a sus generaciones. Yo quiero motivarte en este día. Decirle, Señor, aquí estoy. Y tú me dices, quizás, pastor, yo ya se lo he dicho al Señor, pero se los vamos a volver a repetir. Aquí estamos, para que su luz brille en nosotros. Seamos receptores de su luz. Como siempre, a veces yo les mencionaba, ¿se recuerda? Que no es astrología, astronomía, se enseña que la luz es un cuerpo opaco. No tiene luz propia. Usted y yo, ¿no es cierto?, vemos la luna no es que tenga una luz propia, es un cuerpo opaco, pero brilla a causa de la luz del sol. Quizás con ese ejemplo quiero graficarte lo que Dios quiere que nosotros seamos. Sin Él no tenemos, como decía Silvana un día, no tenemos ni un brillo. Pero Él, si coloca su luz sobre nosotros, podremos brillar y alumbrar el caminar de otros para llevarlos a la cruz de Cristo y mostrarle que con Dios sí se puede romper las maldiciones. Con Dios sí se puede salir de la opresión de cualquier espíritu que pueda estar atormentando tu vida, de la pobreza, de la enfermedad. Como te comentaba antes de comenzar la prédica, Zulia ya me decía, pastor, no hay cáncer. El lunes tengo
el examen con el otro doctor y le voy a pedir que me mande a hacer el examen porque quizás si Dios hizo lo mayor, también hará lo otro. Y vamos a confiar en el Señor. Vamos a creer en el Señor. Y vamos a servir a nuestras generaciones como ejemplo. Ayer yo terminé diciendo a Zuli, ser receptor de un milagro es una gran bendición, pero también es una gran responsabilidad. Llevar la luz de Cristo a otras personas. Ser un modelo para otros y decirle que con Dios sí hay esperanza. Cientos de personas día a día se les diagnostican cáncer, enfermedades, pero que Dios lo que ha hecho contigo, hermana, lo Dios que ha hecho contigo, hermano, es para que tú seas luz y sirvas a otros y lleves el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza a otras personas. Creemos fielmente que junio, julio y agosto veremos la gloria de Dios en muchos hogares. Veremos la gloria de Dios. Lo que se dice en el país, ¿no es cierto? Hay cesantía, hay necesidad, hay gente que está pasando, ¿no es cierto?, momentos muy difíciles, y es una gran verdad. Pero sobre ti, sobre tu familia, sobre tu hogar, brillará el poder del Señor. Y como en Obed-edom, ¿no es cierto?, tu casa, tu hogar, tu familia, tus hijos serán guardados, serán cuidados, serán protegidos y serán bendecidos a causa de la presencia del Señor. Amén. Vamos a orar. Yo le pido a los hermanos que están aquí con nosotros, nos ponemos de pie, ¿no es cierto? Y le vamos a decir al Señor, aquí estoy, Señor. Yo quiero que cierres tus ojos allí y decirle, Señor, aquí está mi vida. Si tú estás en tu casa, dile, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi familia, si estás con tu familia. Queremos ser receptores de un milagro. Si estás viviendo un momento de enfermedad, si estás viviendo un momento difícil, decirle, Señor, me he propuesto en mi vida servirte. Propuesto en mi vida, Señor amado, amarte. Y vamos a servirte, Dios. Que nuestros hijos vean nuestra fe. Que nuestros hijos vean que te amamos, Señor amado. Queremos ser un modelo a seguir para nuestras generaciones. Muchos años después, un escritor habla de David, no como rey, sino como un hombre que sirvió a sus generaciones. Dile, Señor, yo quiero servir a mis generaciones. Permíteme, Señor amado, ser un puente para cortar maldiciones. Permíteme ser un puente, Señor amado, para cortar la maldición que por tantos años ha seguido mi familia. De pobreza, de necesidad, de locura. Tantas cosas que han seguido a nuestra familia, que se siguen repitiendo. Pero hoy en nosotros, esa maldición se corta en el nombre de Jesús, porque lo hemos puesto nuestras vidas en la mano del Señor. Y cuando ponemos nuestra vida al servicio del Señor, estamos cumpliendo nuestro propósito. Y Dios nos está llevando y nos está liberando. Así como lo hizo con David, Dios también lo hará contigo. Vamos a adorar al Señor unos minutos.